Sistema Informativo INRAI, el imparcial. Primero en noticias. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Tenemos un invitado en esta mañana porque el martes 9 de abril se espera que el país abrace a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con esta jornada que se conmemora en todo el territorio, se busca recordar su papel en la sociedad y también a través de acciones gubernamentales reivindicar sus derechos. Eso y otras acciones de las cuales hablamos a continuación con don Luis Alberto Molina Rodríguez, quien es el coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas del Conflicto Armado para la Mesa. Don Luis Alberto, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, María Victoria, Juliet, Steven y toda la audiencia que sigue a esta hora esta transmisión. Don Luis Alberto, no sé si usted tenga el dato, pero ¿cuántas víctimas podrá tener nuestro país en este momento por cuenta del conflicto armado? En este momento nuestro país tiene 9.350.000 víctimas a nivel nacional y la Mesa Cundinamarca tiene 175 grupos familiares, más o menos 420 personas. ¿Tiene usted quizá el récord en la provincia? ¿Cuál es el municipio que tiene mayor cantidad de víctimas del conflicto? No tengo la cifra exacta, pero el que mayor víctimas tiene es Biotá. Bien, en el ejercicio que se hace con este Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, ¿cuál es el propósito que se teje principalmente con su conmemoración? La Ley 1448 de 2011, en su artículo 142, define el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto cada año. Y es tan sagrado este día que el Senado de la República, desde la Ley 1448 de 2011 que se expidió en ese junio de ese año, cada año el Senado de la República se reúne obligatoriamente por mandato de la ley desde las 8 de la mañana hasta la hora que termine de escuchar a las últimas víctimas. No se necesita ser líder o representante de una organización para que se haga ese ejercicio. Y es así como es el Estado el que conmemora este día por mandato de la ley. Además, ese artículo dice que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido a raíz del conflicto armado. Don Luis Alberto, nos dice usted que es a partir de una promulgación de una ley del año 2011, pero Colombia viene en un conflicto armado bélico desde hace muchísimos años, son varias décadas, unas 6, 7 más o menos. ¿Por qué se tardó tanto el Estado para reconocer el papel de las víctimas, de los desplazados, también de todas las personas que desaparecieron en el marco de esta situación? Justamente se escogió el día 9 de abril, el Senado de la República, también en un reconocimiento al asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado el 9 de abril de 1948. Y como tú dices, se demoró demasiadas décadas. Yo tengo un dato que entre 1975 y 2015 los grupos paramilitares asesinaron 21.000 personas. Y entre todos los grupos armados, desde el 75 al 2015, fueron asesinados 21.000 colombianos y colombianas. ¿Por qué se demoró tanto? Porque lamentablemente en varios gobiernos, por ejemplo, cuando el proceso que adelantó el expresidente Andrés Pastrana, eso se cayó por las circunstancias que hayan habido. Luego en el mandato de Santos, en el primer año, en el segundo año de gobierno, porque él fue presidente en 2 ocasiones, del 2010 al 14 y del 14 al 18. Es así como en el 2011 es que Santos intenta hacer los diálogos de paz con las fuerzas, con las FARC, pero lamentablemente él cometió un error de un cálculo político porque llevó al pueblo, de pronto por un poco de vanidad, a un plebiscito que no se necesitaba, porque recuerden, María Victoria y oyentes, que el presidente de la República desea, llámese como se llame, tiene el deber de garantizar la paz y también tiene el derecho constitucional de negociar con grupos al margen de la ley. Y es como yo considero desde mi análisis político que ese fue un gran error de haber llevado al pueblo colombiano a un plebiscito, porque lo había podido hacer por su mandato. Y esto lo que hizo fue acelerar
esa división, se polarizó más el país. Yo pienso que si él hubiese firmado con las FARC los acuerdos de La Habana, no se hubiese polarizado tanto el país, porque no hubiésemos medido las fuerzas entre quienes se oponían a la paz y quienes le apostábamos por la paz. Don Luis Alberto, dice usted, en el año 2011 se inicia con este reconocimiento, esta conmemoración a las víctimas. ¿Ha habido eco en estos 13 años? ¿Realmente sí ha valido la pena, digamos, darle esa posición y darle ese espacio a las víctimas en nuestro país? Hablo de que no se trata solamente, obviamente, del día de mañana, que se hace cada año la conmemoración y el reconocimiento, sino si durante todo el año, a través de programas, a través de apoyos, a través de gestión, ellos sí realmente logran recibir ese respaldo por parte del gobierno nacional y de las entidades. Lamentablemente... ¿O todavía no han entendido? Lamentablemente la ley 1448-2011 es una ley que sí fue muy ambiciosa, creó muchas expectativas, pero lo que llamaba el maestro Gaviria el estado inconstitucional de cosas no ha permitido que se materialice efectivamente los derechos de las víctimas, porque resulta que hay una entidad que se llama el SNARI, que es el Sistema Nacional de Reparación de las Víctimas, y lo integran 42 entidades, comenzando por el Ministerio del Interior, pasando por la Unidad de Víctimas, Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar, etcétera, etcétera. Y nunca ha habido una articulación. ¿Cómo le parece, Juliet, que aquí en la Mesa Cundinamarca, en estos 12 años que yo llevo, una sola vez ha venido la Unidad de Víctimas? Y imagínate que en los enlaces municipales, como es el caso de la Mesa Cundinamarca, para aterrizar acá, tenemos al doctor Calderón, que hace una buena gestión, pero va una persona víctima del conflicto y él tiene ciertas aplicaciones, hay aplicaciones que no se las dan, ¿sí? Y yo pienso que no se las dan porque también hay mucha burocracia. Imagínate que hay centros regionales en el país donde, en el caso de la Mesa, tienen que ir a Biotá. Biotá no está funcionando. Biotá es un elefante blanco. Y no ha funcionado, ¿cierto? Funcionó como el primer año y ya. Yo estuve en la inauguración. Sí. Hubo más funcionarios y más oficinas que mismas víctimas. Y resulta que, con sorpresa enorme, aproximadamente hace 2 meses, trasladaron eso. Tuvieron que alquilar en arriendo unas oficinas al frente donde funcionaba porque hay problemas de estructura. Y pusieron a los alcaldes de la región del Tequendama, de la región del Magdalena Medio, para hacer una vaquis, ahora que está de moda la vaquis. 3 millones de pesos nos sacaron de nuestro presupuesto, que para comprar copias para insumos que se necesitan. Entonces es terrible. Entonces yo he venido proponiendo y he venido hablando desde el gobierno nacional con un enlace que tengo para que se terminen esos centros regionales, porque eso es una burocracia, y más bien esas aplicaciones se las den a los enlaces. Por ejemplo, aquí en la Mesa Cundinamarca, ¿cómo es posible que viene un campesino víctima desde San Javier, pongámoslo, San Joaquín, y llega a la oficina y solamente hay ciertas aplicaciones que puede ver? Por ejemplo, si tiene una ayuda humanitaria, pero no puede mirar en qué estado se encuentra la indemnización. Entonces es terrible. Entonces nos ahorraríamos un montón de dinero del Estado por parte de la burocracia, terminando esos centros regionales. Lo mismo, el edificio de Bianca que yo conozco, la última vez que estuve, son 2 edificios completos donde es una burocracia tenaz. Y aquí en la Mesa, ya la gente que necesita de fondo mirar otros derechos, le toca ir dizque hasta Soacha, cuando aquí en el pleno centro tenemos la oficina de víctimas. Entonces ha faltado articulación. Son las 6:56 a.m. Bien, el eslogan para este 2024 que la unidad de víctimas ha decidido para esta conmemoración es: por las víctimas, 9 millones de historias para no repetir. Y es la forma a través de la cual en el territorio nacional se plantean varias acciones. Desde lo local, es cada una de las alcaldías la encargada de hacer esta convocatoria y dejar que esta fecha no se vaya en vano o en blanco de alguna forma. ¿Qué hay programado para el municipio de La Mesa? Como tú lo dices, es amacizada la administración municipal con las víctimas del conflicto. Nosotros hicimos una asamblea general, que eso no lo contempla la ley. Eso es bueno resaltar a los oyentes. ¿Cómo es posible que para poder participar en esos escenarios, valga la redundancia de participación ciudadana, tiene que tener una organización? Entonces yo he roto ese esquema aquí en la Mesa Cundinamarca, y yo lo que siempre he citado es una asamblea general de víctimas del conflicto, pertenezcan a alguna organización o no, porque es el libre derecho de uno asociarse o no asociarse. Fue así como hace 2 meses nosotros hicimos una asamblea general donde participaron 150 personas, y allí determinamos que
qué íbamos a hacer en una votación totalmente democrática, que el garante de esta votación fue el señor personero actual, ¿sí? Y que se decidió para el día de mañana. Para el día de mañana se decidió lo que yo llamo la juntanza entre la administración municipal en cabeza de la señora alcaldesa, del personero, unos delegados del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, para que frente a la alcaldía donde está el busto de Antonio Nariño, allí vamos a poner una especie de gigantografía y se le va a entregar un ramo de flores en honor a todas las víctimas del conflicto. De ahí vendrá el protocolo, las palabras de la señora alcaldesa, el personero y de quien les habla. Y luego nos trasladaremos a la concha acústica, donde nos tomaremos un delicioso chocolatico y nos comeremos un riquísimo tamal. De ahí hay un ejercicio muy interesante que en el día de hoy se termina de hacer. Nos trasladamos de la concha a nuestra oficina, que queda debajo del Consejo Municipal a 5 metros de la personería, donde un artista, Kevin, que es artista plástico, víctima del conflicto, residente aquí en la mesa, termina esta tarde de hacer un mural para ser develado el día de mañana. Es importante resaltar que este mural recoge 8 trabajos de niños menores de 12 años. Les vamos a dar un premio porque ellos fueron los que llevaron estos insumos y con el artista acordamos que no quedara ningún niño por fuera de esos mensajes que manda, y es así como también están invitados ustedes para que vean la develación de este mural. Don Luis Alberto, ¿ha tenido usted la posibilidad de conversar con otros líderes o personas que, como usted, aquí en el municipio de La Mesa, en los municipios de la región del Tequendama, lideren este proceso para saber cómo están los espacios en los municipios? Porque ustedes han logrado abrir un espacio importante aquí en La Mesa, pero ¿cómo están los demás municipios en la región? En la región están un poco flojos. Yo pienso que nosotros le llevamos ventaja. Y honor a la verdad fue en la administración de Mercedes Rodríguez en el 2016, donde se aplicó la política pública, porque también es bueno resaltar a los municipios, y si nos están escuchando los alcaldes, no solamente de la región, sino de los 8 departamentos que le llega esta señal, es que se puede bajar de categoría el municipio por no aplicar una política pública, llámese de víctimas o llámese lo que se llame. Entonces, con la doctora Mercedes, quien era la alcaldesa en ese tiempo, y la doctora Andrea Forero, que era nuestro enlace municipal, tuvimos una reunión y se acordó presentar un presupuesto del cual desde ese año hasta la fecha es de 120 millones de pesos, de los cuales de ahí se pagan 30 millones para el abogado. Le tenemos una buena noticia a las compañeras y compañeros víctimas del conflicto, que como el doctor Calderón quedó nombrado en provisionalidad, entonces estos 30 millones ya no salen del presupuesto de nosotros. El grueso de este presupuesto es para finales de diciembre, donde se le hace los regalos a las niñas y niños. Tenemos 110 regalos significativos que se entregan en el mes de diciembre y un bono de 175.000 pesos para 175 familias de un mercado que reclaman directamente en Colsubsidio. Y ahí es también un ejemplo para la región del Tequendama, porque la oficina pues también es un punto de encuentro. Es bueno resaltar que tanto en la oficina como en el día de mañana y a nivel general las víctimas sí nos gusta visibilizarnos, pero también sienten temor o sentimos temor a que nos señalen. Pero ese riesgo siempre hay que correrlo. Yo he venido como dando pedagogía de a poquito, de que nosotros tenemos que visibilizarnos sin darnos pena, porque lamentablemente hay como una estigmatización con las víctimas del conflicto, que no las llaman como se reconoce en la ley, sino les dicen desplazados en malos términos. Entonces eso hace que las personas como le den temor. Pero toca hacer la juntanza con la población receptora, porque hay que agradecerle al pueblo mesuno que ha acogido a las víctimas. No falta pues 3, 4 personas, como en todo. De toda regla tiene su excepción, de que pues hay señalamientos feos. Como yo lo dije aquí en la emisora. Pero esto ha cambiado un poco, porque sí, al inicio sí había mucha resistencia cuando pues llegaban estas personas a los municipios, precisamente por eso, ¿no? Porque digamos no se conocía realmente la procedencia ni la situación. Ya año tras año y día tras día se ha ido entendiendo un poco y se ha incluso acogido a estas personas. Y también había como un poco de recelo por el tema de que se pensaba que estas personas iban a llegar a quitarle la oportunidad a otras personas del municipio en cuanto a
tema de programas, de espacios y de algunos recursos que tiene el municipio. Así es. ¿Eso no es verdad? Eso no se puede negar, claro. Por lo que la persona receptora no conocía, primero las heridas causadas por el conflicto, porque solo quien lo vive sabe, como dice el dicho, la mamita es la que sabe el dolor del parto. La mamita que no ha tenido hijos pues no sabe el dolor. Aquí en estos micrófonos yo lo dije cuando recuperamos la oficina que quedó bajo el consejo, que hubo como un poquito de resistencia. Y yo decía, y hoy lo reitero, en los 12 años que yo llevo aquí, no conozco la primera denuncia penal por un robo, por un hurto, por parte de una compañera o un compañero de víctimas del conflicto. Todo lo contrario, son personas que la mayoría, el 80% viven en el campo, cuidan fincas, hacen sus labores de campo. Las compañeras, la mayoría hacen trabajos de tipo doméstico. E incluso a veces toca demandar en lo laboral porque duran 4 o 5 años y no les pagan liquidación. Entonces es gente muy, muy buena. Usted puede mirar estos compañeros el día de mañana, le mira usted los ojitos, que encuentra señoras totalmente inofensivas. Los hombres también tenemos el gusto de tener un artista plástico, tenemos una compañera filósofa de la Universidad Pedagógica que integra el Consejo de Juventudes, tenemos una parejita de jóvenes que entró a la Fuerza Aérea, tenemos hijos de campesinos, obreros que están prestándole servicio a la patria, tanto en la policía como en el ejército. Bueno, pues don Luis Alberto Molina, reiteremos entonces la invitación para que quienes hacen parte de la población víctima del conflicto en el municipio de La Mesa aprovechen el día de mañana, se reúnan, tengan un día de esparcimiento, de integración y puedan también compartir sus historias. Es bueno resaltar de que nosotros no celebramos. Conmemoramos el día de mañana. Entonces la cita es mañana a las 8:30 de la mañana frente a la alcaldía, todas las víctimas unidas para conmemorar nuestros muertos. Y permítame terminar, hoy 8 de abril, qué coincidencia, nació María Bolívar Andrade, una compañera, madre de mis hijos que me acompañó 40 años, defensora de derechos humanos, quien fue reconocida como víctima del conflicto 10 días después de su partida al cielo, después de nosotros haber sido reconocidos como refugiados en el Ecuador. Ahí es donde uno se puede dar cuenta las violaciones al derecho internacional humanitario y la falta de articulación. Les agradezco un montón y a todos los oyentes y bendiciones. Pues bien, mañana será el espacio para propiciar un homenaje masivo a todas las víctimas del conflicto armado. Es un llamado a la sociedad también para reconocerlos y en los actores armados a parar la guerra, sobre todo justamente hoy cuando se anuncia que las hostilidades se van a incrementar en varias zonas del país. Es don Luis Alberto Molina, representante de las víctimas del conflicto armado del municipio de La Mesa, quien pasó por nuestros micrófonos. Varias celebraciones, María Victoria. El día de mañana también en Quipiles se está haciendo la convocatoria por parte de la administración municipal. A las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal estarán realizando esta conmemoración y están citando a toda la población víctima del conflicto armado de este municipio, y así seguramente varios municipios estarán haciendo esta conmemoración. Son las 7 de la mañana, 6 minutos, 7:06. Sistema Informativo INRAI, El Imparcial. Primero en noticias.